Buenas tardes y gracias por acompañarnos a esta reunión conferencia de prensa, que va a reflejar la opinión de un proyecto político por el cual votaron los mexicanos. No es solo la opinión de un grupo parlamentario, sino de una coalición por la cual apostaron 30 millones de mexicanos. Y cuando los mexicanos votaron por esta coalición, votaron por acabar con un régimen en el cual el Estado mexicano se convirtió en un modelo de negocios, donde las crisis recurrentes fueron absorbidas siempre por la población, por la gente, en beneficio de una minoría rapaz. Nosotros no somos políticos descafeinados, tampoco somos políticos light, ni venimos acá a ceder a ningún tipo de presión de carácter programática, ideológica, no solamente porque tenemos convicciones firmes, sino porque tenemos un compromiso con el pueblo de México. El presupuesto que hoy será agotadas todas sus reservas fue plenamente discutido y analizado por todos los sectores. Y lo que se confrontaba eran dos proyectos de nación, dos visiones. La visión que durante 30 años provocó un endeudamiento a costa del pueblo de México, que hoy tiene que estar destinando de los recursos fiscales más de 800 mil millones de pesos para financiar el crédito, es lo que nos están proponiendo hoy. Utilizar los ADEFAS, los adeudos de años fiscales anteriores. Nos están proponiendo contratar deuda o dejar de pagar deuda. Eso implicaría continuar con ese modelo y nosotros no lo vamos a hacer. Nosotros estamos generando un presupuesto que vaya en beneficio de la gente, que tenga rostro, que esté atendiendo a la población más necesitada, que reactive la actividad económica de manera puntual y no proyectos inconclusos o proyectos improductivos. Nosotros apostamos por la reactivación económica. Hoy les quiero presentar, y me acompañan el señor coordinador del Partido del Trabajo, Reginaldo Flores, al cual le agradezco, y le pido que haga uso del micrófono. Muy buenas tardes. Miren, les voy a leer un poco que la propuesta de el FREN en la Cámara, hoy los aliados, no tiene viabilidad, que se parece mucho a lo que trajeron los gobernadores, prácticamente es eso. Los gobernadores planteaban que agarráramos 22 mil millones de pesos de 8 programas federales, 93 mil de valores gubernamentales, 7 mil de ADEFAS y 60 mil de transferencias por convenios. Hacían una bolsa de 182 mil millones de pesos. ¿A dónde los querían llevar? 60 mil millones querían que se fueran a presupuesto federalizado, 16 mil convenios del ramo 33 y 20 mil al SST y 96 mil al fondo de compensatorio variable, población y lo del PIB. Ahí ya no salieron las cuentas, porque esto suma 192 mil millones de pesos. Imagínense mover esa cantidad de presupuesto, pero no hay duda de que aquí se refleja con toda precisión los presupuestos de la Cuarta T, la transformación que estamos haciendo y lo que quieren los conservadores, que es seguir usando al tema del presupuesto como la principal variable de la gobernabilidad o la gobernanza. Y este debate de federalismo-centralismo es un debate que vamos a dar a profundidad porque está en la ruta de la Cuarta T. No tengo ninguna duda que este presupuesto que estamos discutiendo ahora, que ya se aprobó en lo general, nosotros lo hemos trabajado mucho, como siempre lo hacemos. Les explicamos a los gobernadores que solo del ramo 23 y ramo 28, 15 estados van a recibir más y 17 van a recibir menos. Y solo hay una disminución de 11 mil millones de pesos. Y bueno, te echan un montón de alegadera y de mentira que no es verdad. Por eso nosotros sostenemos que este es
el mejor presupuesto para la ruta de la Cuarta T y para la circunstancia, indudablemente que es excepcional, de 2021 por las circunstancias que estamos viviendo 2020. Nosotros hemos analizado renglón por renglón el tema del presupuesto y no tengo duda de que vamos bien y estamos apoyándolo al 100%. Muchísimas gracias y estamos en la ruta correcta, los de la Cuarta T. Gracias, Pablo. Gracias. Quisiera centrarme en la propuesta que presentaron las oposiciones. Miren ustedes, han hecho un paquete de más de 75,000 millones de pesos. Que reúnen de dejar de pagar deudas. Cuando un país deja de pagar sus obligaciones de deuda contraída con anterioridad, tiene dos posibilidades: se declara en moratoria parcial o total, o contrata nuevos adeudos para cubrir el recorte que le está haciendo al presupuesto dedicado a los bonos gubernamentales en este caso y a los adeudos de ejercicios fiscales anteriores, que es justamente la propuesta de las oposiciones. Entonces, si las oposiciones no dijeron cómo iban a llevar su proyecto de recorte en el pago de la deuda al presupuesto y dejar la ley de ingresos sin tocar. ¿Se puede eso? No explicar. Evidentemente no se puede más que en moratoria. No hay otra. Nos declaramos en no pago, en insolvencia, de pagos de los intereses de los CETES, de los bondes, de todos los valores gubernamentales. Si lo hubiéramos hecho hoy, mañana, viernes, con los mercados abiertos, tendríamos que ver una masiva venta en los mercados financieros de bonos gubernamentales y una brutal caída del peso, porque gran parte de ese dinero se iría, como ustedes saben, a la compra de dólares para girar al extranjero. ¿Conocen esto? De sobra. Todos los mexicanos lo conocemos muy bien. Eso hubiera pasado. Yo me pregunto, ¿cómo puede una oposición de cualquier signo, de cualquier nivel de irritación o de lo que se quiera, proponer para su país un esquema tan lamentable como este? Han estado discutiendo el presupuesto y lo único que se les ocurrió fue llevar al país a una crisis de impago, de insolvencia. ¿No se les ocurrió otra cosa? Ellos saben perfectamente que esto no lo podía la mayoría aceptar. Pero entonces, en lugar de estar hablando del recorte, empezaron a hablar de para qué lo iban a usar dentro del presupuesto. Agricultura, salud, etcétera, ¿no? Todo eso suena muy bien. No es que no quisiéramos aumentar esas partidas, pero no llevando al país a un impago de los valores gubernamentales. La demagogia ha llegado aquí a un extremo brutal. Proponer cosas que se saben imposibles, que no puede ni el gobierno ni la mayoría legislativa aceptar de ninguna manera. Tendríamos un presupuesto que el Ejecutivo regresaría
a la Cámara diciendo eso no puedo hacer. Pero por lo pronto, pues el daño estaría hecho. A nivel de los mercados, a nivel de la venta masiva de bonos, de valores gubernamentales. Entonces, yo quisiera pedirle a la prensa que analice bien las consecuencias que hubieran traído las propuestas de la oposición. Y nada más quiero decirles por qué no se discutió esto en tribuna. Nosotros estábamos dispuestos, se los hizo saber el coordinador de Morena a los otros coordinadores, a aceptar a discusión esta reserva que presentaron las oposiciones en conjunto. Teníamos mucho interés en que se discutiera a efecto pues, de que se supiera con toda amplitud pues, los argumentos, ¿no? Ahora, eso nos hubiera llevado varias horas. Entonces les propusimos que esas horas pues las descontáramos de las reservas muy menores que ellos tienen, algunas de las cuales el Pleno no sabe en qué consiste, porque el orador solamente ataca al gobierno y al final se pone a votación, se admite a discusión la enmienda, la reserva, y no sabe ni qué se está votando porque el orador no explica en muchas ocasiones, no siempre, qué es lo que está proponiendo. Entonces, que todo eso pues, lo dejáramos, se cancelara, pues lo retiraran y dejáramos este debate y aquellas reservas que se van a admitir, que eso pues importa mucho más, ¿no? Dijeron que no iban a retirar nada. Entonces dijeron, bueno, pues nosotros tampoco vamos a aceptarles nada. Si ustedes dicen nada, nosotros los apoyamos plenamente y decimos nada, para que haya un punto de contacto entre la mayoría y la minoría de la Cámara, ¿no? Entonces, pues no pudo haber un honorable acuerdo, por lo tanto no lo hubo. Yo llamo entonces a los representantes de la prensa a que hagamos la proyección, a que preguntemos también a otras personas fuera del Congreso qué implicaría un impago de este tamaño. Estamos hablando de 76.500 millones de pesos, que no es poca cosa y que hubiera traído un desastre económico para el país. Qué bueno que lo rechazamos. Lo rechazaremos cuantas veces sea necesario, porque no hemos llegado a la posición en la que estamos como nueva fuerza gobernante del país para irresponsablemente conducir a México a una crisis semejante a las crisis de deuda a las que nos llevaron en algunos momentos los anteriores gobernantes del país. Sí, sana distancia, claro. Pero aquí somos un equipo, somos un mismo frente, estamos trabajando de manera muy coordinada. Quiero, por supuesto, agradecer la oportunidad que nos da el coordinador del grupo parlamentario. Muy buenos días. Para nosotros en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, como ustedes lo saben, hemos presentado y está sujeto precisamente ahorita a discusión el presupuesto de egresos 2021 de la Federación. Este presupuesto tiene características muy precisas. Es un presupuesto equilibrado, es un presupuesto balanceado, pero la característica fundamental de este presupuesto es que reitera la sensibilidad
del gobierno federal en lo que estamos viviendo en este momento, que es una pandemia que deja un registro social en el tema de la salud, pero deja una marca, una secuela económica que repercute. Pero aún así, la responsabilidad del gobierno de México queda de manifiesto y la hemos preservado. Voy a referirme a algunos datos importantes, un incremento que viene acompañado a este compromiso es el incremento en salud de mayor al 9%, incluyendo ya en el sector salud, que por cierto hace su primera aparición ya en un presupuesto de egresos el INSABI, y eso es importante mencionarlo, fortalece junto con el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, que son presupuestos separados a este incremento del 9% del sector salud, y manifestar también que es importantísimo la aplicación del gasto de inversión en nuestro país. Este gasto de inversión en este presupuesto es del orden de los 829,000 millones de pesos. Representa un incremento de 67,796 millones de pesos, es decir, tiene un incremento el gasto de inversión del 5.3%. Otro dato importante que refiere es que se propone un equilibrio en el superávit primario. Eso es importante mencionarlo. También mencionar que el costo financiero aprobado para este año 2020, que mencionaba el costo financiero de la deuda muy atinadamente, que aprobamos, es de 727,000 millones de pesos. Para este año 2021 se está proponiendo una reducción para llegar al monto de 723,000 millones de pesos y se coloca en el 2.9% del PIB, deteniendo el incremento que se había observado en los últimos años. Por eso es importante la apreciación que hacía el diputado Pablo Gómez, y mencionar también, entre otras particularidades que se pueden procesar en otro momento, que el gasto federalizado para las entidades federativas es en el orden y está presentado en lo que estamos precisamente debatiendo de 1.8 billones de pesos para las entidades federativas. Por supuesto que hay mucha información, sin embargo, en novedad de tiempo y para continuar con el debate dentro del Pleno, dejo aquí mi participación. Muchas gracias y muy buenos días. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, claro que sí. Muy buenas tardes. Juan Hernández, del periódico Basta, del Grupo Cantón. Me gustaría saber, en este caso, hoy en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador pues les agradece precisamente la aprobación de este presupuesto de egresos, al señalar que también con esto se rompe la era de los moches. Hoy, bueno, hay una discusión muy fuerte precisamente lo que acaban de señalar en lo de las asignaciones, los recortes. Ustedes acaban de mencionar que 15 estados van a ser los que van a tener un recorte, no muy grande, pero sí van a tener un recorte. ¿Cuáles estados son los que tienen este recorte? ¿En qué áreas? Y a los que les aumentaron el presupuesto, ¿en qué sectores los están fortaleciendo más? Ya mencionaron que salud, pero ¿en cuál otros más? Muchas gracias. Le voy a pedir acá a Reginaldo, él tiene un dato preciso con relación a eso. Sí, muchas gracias. Bueno, miren, debo explicar que esto sucede por la reforma que se hizo a la Ley de Coordinación Fiscal en el 2007 y que empezó a funcionar en el 2008. Ustedes recordarán que las variables que tenía la fórmula antes de esta reforma era pobreza o grado de marginación, población y capacidad recaudatoria. Y luego la reforma que hicieron metieron la variable igual pobreza, población y PIB, pero priorizaron
población. ¿Para qué creen que priorizaron población? Para ayudar al Estado de México. Ahí le van los estados, la pregunta concreta que hicieron. Entonces, las entidades federativas que van a recibir mayores ingresos van a ser las siguientes, ahí les va. Aguascalientes, Colima, Durango, Tamaulipas, y de los que integran lo que le llaman los gobernadores separatistas del grupo de los 10, ellos se van a llevar en aportaciones, que es ramo 28 y ramo 33, el 29.3% del gasto federalizado. Los estados que van a recibir menos es la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Puebla, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Sonora, Oaxaca. Esos son los que van a recibir un poquito menos, pero no es mucho porque la variación final son de lo que recibieron en el 2020 para lo que van a recibir en el 2021 son 11.669.563.005. Realmente es marginal. Por eso no tienen razón los gobernadores, porque además es por la fórmula. ¿Qué significa? Que pues ellos tienen su problema también de que no hubo crecimiento o no traen crecimiento para lo que es el PIB, y por esa es la razón que están recibiendo un poco menos. No es un tema de que les estemos quitando nosotros o el presidente de la República esos ingresos, eso es falso, porque es una fórmula, y esa fórmula está en la Ley de Coordinación Fiscal a partir de 2008. No, es falso. O sea, bueno, Jalisco, que es uno de los que encabezan, los gobernadores que encabezan el grupo de los 10, es el que más presupuesto federal recibió 2020 para todo el tema de la línea del metro. No, el presidente fue a inaugurar, pues el presidente no está en la ruta pensando en los votos del 21. Él está pensando en México y es un gobierno diferente, es un presidente de veras diferente, pero bueno, tenemos gobernadores todavía que están en el viejo estilo, que tironean para que el presupuesto se convierta en la variable principal de la gobernanza. Bueno, voy a decir una tesis nuestra. Desde Salinas de Gortari, que llega en México vía fraude electoral, deslegitimado, ¿qué hizo? Usar el presupuesto como la variable principal de la gobernanza, y se instaló eso, y por eso viene el tema de los moches. Gritaba mucho un gobernador una lanita, un diputado una lanita, un senador una lanita, un dirigente una lanita, y había aquí puros moches. Nomás otro dato, el periodo de Calderón, esta Cámara asignó en promedio 150,000 millones de pesos al año, imagínense. Y bueno, pues todo eso se extraña por la oposición y por la derecha, porque quieren regresar a lo mismo. Ya no hay moches, ya no hay reparto, y no está la legitimidad y el funcionamiento del gobierno en función del reparto del presupuesto. Eso se acabó. Este presupuesto tiene un giro de 180 grados. Va a apoyar al 99% lo que antes iba al 1%. Está dedicado al pueblo, y no hay duda también de que está el combate a la corrupción de arriba abajo. No hay duda de eso. Muchísimas gracias. Para el coordinador de la Junta de Coordinación Política, creo que es el que puede saber de acuerdos, puede saber de cómo estamos en estos momentos, porque pues se nos dicen unos horarios, horas de que se circuló por ahí 7 iniciativas que ya deben ser votadas a favor, 6 de Morena, 1 del Verde Ecologista, y que iban a ser retiradas por acuerdo de la Jucopo. Algunas iniciativas, ya lo explicaba Reginaldo, Pablo Gómez, que dijeron que no se retiraba nada, y ustedes tampoco retiran nada. Nada más saber si hay un acuerdo de más o menos a qué horas termina esta discusión, que vemos que es una discusión sui generis de todos los años que hemos cubierto aprobación de presupuestos. No hay sede tomada, no hay manifestantes, se está llevando con un receso por las noches
Nada más saber si continuamos el día de mañana, si se prevé que se concluya hoy hasta la última reserva propuesta, y también si sabe de algún acuerdo que haya sido negociado ahí en la Jucopo para permitir que el PRI asigne un poco más de recursos al Tribunal Electoral. Gracias. Bueno, son más de 1026 las reservas que hicieron las diputadas y los diputados. Se han desahogado en este momento seguramente ya 700, nos quedan 300. No podemos limitar el derecho de los diputados que tienen, ni tampoco podemos, la Junta de Coordinación Política, pedirle a la mesa directiva que limite ese derecho. Además, el reglamento no lo permite. Lo que existen son acuerdos parlamentarios para agilizar el proceso, para que los diputados que así lo consideren y las diputadas retiren su reserva o bien que pidan que se inscriba en el diario de los debates. Eso es lo que estamos haciendo para agilizar. Con relación a las reservas, todas las reservas fueron hechas por el grupo parlamentario de Morena, en atención a nuestra convicción, a nuestro programa, a lo que creemos y a lo que somos. Y se van a sumar seguramente, porque no pueden estar sistemáticamente en contra de todo, se van a sumar, esperemos, otros grupos parlamentarios, pero eso el Pleno va a tener conocimiento. Y no hay un acuerdo. Nosotros consideramos, porque es una facultad que tiene la Cámara, de hacer una revisión por lo que hace al Poder Judicial y mantener los equilibrios entre las instituciones que componen el Poder Judicial. Y si se fortalece al organismo constitucionalmente autónomo, INE, se tiene que fortalecer al instrumento para dirimir las controversias político-electorales, que es el Tribunal Federal. Porque ahora tenemos un Instituto Nacional, ya no es federal, y se fue suprimiendo la facultad soberana de los estados en esa reforma que hicieron la misma coalición Frena para lograr que los estados se volvieran mínimos y la soberanía se viera limitada. Nosotros queremos compensar, bueno, ya está, no nos vamos a meter a discutir ahorita, es cómo lograr que el Tribunal Federal Electoral garantice la protección de los derechos políticos a través de las controversias jurisdiccionales que presentan. Y es una propuesta nuestra. Si se suman, serán bienvenidos todas las fracciones parlamentarias que se sumen en eso. A Margarita. Hola, buenas tardes, diputados y diputados. Preguntarle, diputado Reginaldo, y a Pablo Gómez sobre la iniciativa que anunció hoy en la mañana el presidente para eliminar el outsourcing ilegal. ¿Realmente qué beneficios va a traer a los trabajadores mexicanos? Y Les damos la nota, ¿qué les parece la próxima semana? No, de una vez. Entonces, no la tenemos, no ha llegado a la... bueno, pero el PT, si no quieren contestar ustedes, está bien, pero el PT está manejando esa propuesta de que pues hay que eliminarlo porque sí, es lesivo. Incluso aquí en la Cámara de Diputados tuvimos muchos ejemplos de los trabajadores. Y acá lo quitamos. Y también, coordinador, preguntarte de que, por ejemplo, ayer decía el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, sobre este trabajo que se está haciendo con el INE para que las elecciones del 2021 lleguen a buen puerto, que incluso se dice que el antecedente es Hidalgo y Coahuila, porque ahí se vio que la gente acató las disposiciones sanitarias que había para evitar contagios. ¿De qué forma se va a trabajar aquí en el Congreso para precisamente que estos programas pues fluyan y tengan un impacto positivo en la población? Gracias. Bueno, nosotros tenemos constitucionalmente que darle seguimiento a la aplicación de los recursos que fueron aprobados tanto para los otros poderes como para los organismos autónomos. Le daremos el seguimiento conforme a lo que establece la propia ley. Y acá escucharemos y seremos receptores de todas las controversias que pueda haber en materia política y daremos la batalla. Bueno, vale la pena que el asunto del outsourcing, esperemos la iniciativa del presidente, nosotros tenemos la nuestra, nosotros estamos en la lógica de desaparecerlo, pues una práctica que quede, lo que tenga que salvarse, pues que quede como
excepción y no como regla, pero hay que esperar la iniciativa que viene del presidente. Aquí en el caso de la Cámara, pues logramos desaparecer el outsourcing, o sea, se acabó y ya saben que los trabajadores ahora reciben prácticamente el doble de lo que recibían vía la subcontratación, y eso es pues un éxito de este Poder Legislativo, de esta Cámara. Y bueno, pues es una ayuda de todos. Una última pregunta de Claudia Telles, del IMER. Buenas tardes. Para preguntar, ¿cómo recomendarían al INE que haga la consulta popular del próximo 1 de agosto promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador? Porque no se les dio los 1.500 millones que solicitó el INE para este ejercicio y al contrario se hizo un ajuste a la solicitud de presupuesto que presentó. Gracias. A ver, el presupuesto del INE lo propone el INE a través del presidente y nos lo pasa a nosotros. Entonces, en relación con el que nos llegó a través de la presidencia, del Ejecutivo, nosotros hicimos una disminución. No estamos disminuyendo el presupuesto, estamos haciendo una disminución respecto de la propuesta. El INE va a recibir muchísimo dinero más que lo que... ¿Cómo? Sí, en total. El INE tiene... A ver, ahí está. El INE tenía 16.660 en el año 20, que es este año, y va a recibir 26.819. Va a tener un incremento 55.7. No se le está disminuyendo, no, al contrario, ¿no? Se le está aumentando, pero mucho. No se le va a aumentar todo lo que ellos pidieron, sino nada más una parte. Pero lo importante aquí es que siempre se ha hecho así. En la Cámara de Diputados siempre, en legislaturas anteriores siempre se ha sostenido la tesis de que algunos organismos, pero principalmente el INE, sobreestimula la presupuestación, digamos, ¿no? Con el propósito de prevenir los ajustes, ¿no?, en el momento de aprobación del presupuesto. Ese es ahora, el otro problema, el de la consulta popular. Ellos enviaron a la presidenta de la Cámara una solicitud diciendo que requerían 1,000 y pico de millones de pesos adicionales solamente para la consulta. Ellos comparecieron ante la Comisión de Presupuesto, presidida en ese momento estabas tú presidiendo, la verdad. Y yo participé, pedí la palabra para decirle al consejero presidente que el trámite que había hecho estaba equivocado. La Constitución dice que ellos tienen que enviar al presidente sus proyectos y el presidente nos lo envía a nosotros. ¿Por qué? Porque el presidente tiene que enviarnos un proyecto equilibrado. Si nosotros queremos ponerle 1,000 millones a alguien, a una entidad, tenemos que decir a quién se lo vamos a quitar o a quiénes. Eso dice la ley de presupuesto. Eso es lo que se hace aquí en el Pleno y también en la comisión antes. Entonces ellos nos estaban mandando una propuesta que nosotros no podíamos, de la que no podíamos pronunciarnos. No tenemos manera. Ellos debieron haberse mandado al Ejecutivo y el Ejecutivo nos hubiera mandado el ajuste. Propongo que le aumentes al INE lo que está pidiendo y que me disminuyas a mi gobierno la misma cantidad. Pero te propongo que sea aquí, 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 aquí y acá. Ya nosotros veremos si aceptamos o no aceptamos la propuesta. Pero así como llegó del INE, no nos podemos manifestar a favor o en contra.
no podríamos hacer. Se lo dije al consejero presidente y al encargado ahí de los asuntos del presupuesto, que es Murayama, pero no tengo conocimiento de que hayan enviado la solicitud al Ejecutivo. ¿Qué va a pasar ahora? Pues eso es un asunto que ellos tienen que ver. ¿Cómo le van a hacer? ¿Qué va a pasar? Porque vinieron aquí a tocar a una ventanilla que pues no es la ventanilla. Entonces, con lo que les autoricen, el INE tiene que resolver elecciones federales del próximo año, que incluye las concurrentes, 32 concurrentes, y la consulta popular, que se las Pues arregle el INE. todo eso lo vamos a tener que ver, porque el INE tiene que buscar, tiene que abrir un diálogo, pero el diálogo que tiene que abrir es con el Ejecutivo. Ya de ese diálogo podrá derivarse algo hacia nosotros, y nosotros pondremos todo de nuestra parte, toda nuestra colaboración para ayudar al buen éxito de la consulta popular. Eso sí, ténganlo por seguro. ¿Sí? Sobre la acusación que hay de la Fiscalía General de la República contra el expresidente Peña Nieto de traidor y de encabezar toda una trama. ¿Esa noticia de a qué hora es? Pues de la principal de Reforma. Ah, caray. Pues yo no puedo decir nada de eso porque no conozco. Se puede acusar a Peña Nieto de traidor a la patria por todo el caso de los sobornos y... Se puede acusar porque es un delito penal por traición a la patria. Pues. Ajá, pero... Que se puede acusar, sí, como cualquier otro Pero delito. creo que sí progresa en la Fiscalía y en el gobierno de López Obrador. Me doy, hay que preguntarle a Reforma. No, pues le pregunto a usted.